Y bueno, uno de los temas más importantes que nos gusta trabajar en los domingos son las sesiones de liderazgo. ¿Sabes qué? Porque ahí es donde está realmente la diferencia que marca la diferencia. Te puedo poner todo sobre la mesa y aún así va a haber personas que teniendo todo a su favor, fracasan en su vida. Y por otro lado hay personas que tienen todo en su contra, quebrados económicamente, quebrados en salud, sin conocimiento, sin experiencia, y que aún así logran brillar a las grandes ligas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la diferencia que marca la diferencia nunca son factores externos, siempre son factores internos. Por eso uno de los puntos más importantes en las sesiones de los domingos es esta parte de liderazgo. Ahí donde está realmente la diferencia que marca la diferencia. Te felicito por ser parte de esto, ¿sí? Por eso me encanta esa frase de Jim Rohn que dice, el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por medio de la persona en la cual nos convertimos. Ahí es donde tenemos que concentrar. ¿En qué persona nos queremos convertir? Ahí está la diferencia que marca la diferencia. Y el día de hoy, el tema que vamos a compartir es poderoso porque a veces no nos damos cuenta cómo podemos generar cambios fuertes que hagan un cambio y un giro de dirección a favor nuestro en tan solo 72 horas. Fíjate, no sé si te ha pasado, ¿no? Que de repente, pues ya se nos fue más de la mitad del año y como que, ay, China, de repente, pues no vamos al nivel que queríamos ir y de repente como que tantas cosas que nos prometimos, pues ya le hemos fallado un poquito por allá y volvemos a repetir patrones y volvemos a autosabotearnos y nos vuelven a ganar los miedos y nos vuelve a ganar el virus del postergamiento. ¿Y por qué? Dice uno, pues, ¿por qué? O sea, escucha uno una charla de motivación, de liderazgo, se empodera uno y de repente empieza el lunes, martes y ya volvimos a caer a más de lo mismo y más de lo... ¿Cómo podemos salir de ese círculo vicioso? ¿Cómo podemos salir de ese círculo vicioso? Tenemos que reprogramar esta parte, porque todo lo que hoy por hoy estamos logrando viene producto de la programación que traemos aquí. Y en muchos de los casos traemos muchas veces programadas muchas creencias limitantes. Muchas, 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 muchas. Pero ¿sabes qué? La buena noticia de lo que vamos a platicar el día de hoy es que tú puedes empezar a reprogramar, ¿sí? Gracias a la neuroplasticidad, puedes empezar a reprogramar todos esos caminos neuronales en 72 horas. Fíjate, 72 horas. Entonces, lo que te voy a platicar el día de hoy son tips poderosos que si tú los llevas de la mano y los implementas, es increíble lo que se puede lograr. Y esto está avalado por estudios. Ahí te estoy poniendo varios estudios en la parte inferior para que te des cuenta que esto no se trata así de que, échale porras y somos bien positivos, somos bien... No, 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 hay ciencia de por medio. O sea, ya la neuroplasticidad ya está súper demostrada, no es así como antes se quería, de que no, pues ya pasado los 40, 50, ya no podemos aprender, ya, no, no, esto créeme que es como un músculo que se empieza a ejercitar y es increíble lo que se puede reconectar y recablar, impresionante, impresionante. Pero sabes, uno de los caminos más poderosos con los que se genera esa programación es a través de lo que decretamos y de lo que hablamos, ¿sí? De lo que hablamos y lo que repetimos con nuestra voz. Y a veces no nos damos cuenta que nos damos unas, híjoles, zarandeadas. Este es el libro de Piense, hagas, no, 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 es el libro de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, multimillonario, que ese libro me encanta, se me hace muy bueno. Él dice una frase que se volvió muy famosa. Dijo, dame 5 minutos platicando con alguien y puedo predecir su futuro financiero. Fíjate, dame 5 minutos platicando con alguien y puedo predecir su futuro financiero. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy sencillo. Nomás escucha cómo habla una persona. Y la forma como una persona se expresa, ahí estás viendo una ventana a su interior, ya estás viendo una ventana a sus creencias. ¿Qué estás viendo en las palabras de una persona? Creencias limitantes, no se puede, está muy complicado, está muy difícil, está caro, está el gobierno que no me ayuda, o sea, estamos en modo víctima. Entonces es una ventana hacia el interior, pero lo interesante es que nosotros podemos tomar control, porque muchas veces no nos damos cuenta que esa voz, controlada por esos pensamientos, es como tener tu mejor aliado o tu peor enemigo viviendo gratis en tu mente. Y eso está impactando diario cada decisión.
No puedo, está complicado. ¡Sí puedo! O sea, suena tan sencillo, pero a la vez, al no tomar control consciente, nos vamos fuera de ruta. La mayoría, y es triste decirlo, la mayoría vive en piloto automático, sin estar consciente del impacto de su diálogo interno. Se me quedó tan grabado porque una vez di una charla, fue en México, hace muchos años, que era pues el poder de la palabra, ¿no? Hablamos del poder de la palabra, el poder de nuestro diálogo interno, el poder de lo que decimos y cómo creer es crear, o sea, cosas que pues hemos escuchado muchas veces, pero una cosa es una cosa es escuchar algo y otra cosa es entenderlo, porque entenderlo implica implementarlo, ¿no? Y me acuerdo que cuando terminé esa charla del poder de lo que hablamos y expresamos, me llamó la atención porque se acerca la señora, una señora conmigo, me dice, oiga, qué tema tan bueno nos dio el día de hoy, del poder de la palabra y el poder de su diálogo. Qué bueno, le felicito. Pero lástima que eso a mí no se me da. Dije, ¿qué? Dije, ¿cómo? O sea, justo acababa yo de hablar del poder de la palabra y me dice la persona, lástima que eso a mí no se me da. O sea, ese diálogo, o sea, lo dejamos en piloto automático. Entonces, ¿qué estamos decretando? Entonces, acuérdate, tu mente. O sea, de acuerdo a lo que tú expresas, se activa un sistema reticular y el sistema reticular es a lo que le presta atención tu cerebro. Entonces, si tú le estás diciendo a tu mente, esto, lástima que eso a mí no se me da, ok, esa es la instrucción. Es como una lámpara de Aladino. Ah, esa es la instrucción que me estás diciendo de que eso a mí no se me da. Perfecto. Hay que ser congruentes con lo que decimos. Entonces, ¡ay! Entonces, a veces no nos damos cuenta, de veras, y no lo culpo porque a todo mundo nos pasa. A todo mundo nos pasa que de repente decimos cada burrada y ching. O sea, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que a través de nuestra expresión nos estamos metiendo zancadilla. Entonces tenemos que estar vigilando cuando empezamos a decir algo que no suma. ¡Ey! Aguas, pausa, pausa, pausa. Pero aquí entra lo interesante. En 72 horas puedes empezar a cambiar tu diálogo interno para que te empodere. Y aclaro, no se trata de pensamiento positivo ni afirmaciones vacías. Se trata de tomar provecho de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad es algo que ya está muy bien investigado a nivel científico. Y ojo, y aquí entra lo interesante. No te voy a decir que es fácil, porque muchas veces somos presas de nuestros hábitos y el hábito nos jala en una dirección. Pero fíjate, el hábito puede ser tu mejor esclavo, tu peor capataz. Todo depende de cómo tú lo utilices. O sea, cuando tienes afianzados hábitos que te empoderan, pues es una fregonería, porque ya se creó el puente neuronal, ya se quisieron los caminos a nivel neurológico, entonces ya se te facilita el hacer algo que suma a tu persona. Entonces ya como que ya está creado el hábito y ya, el caminito ya está trazado, ¿no? El problema es cuando queremos cambiar, porque queremos empezar a recablear ciertas creencias limitantes que nos están de repente saboteando. Pero son 72 horas lo que se necesita científicamente comprobado para recablar esas reconexiones que de repente nos suman. ¿Valdrá el esfuerzo? ¿Hará sentido? Pues yo diría que sí, 72 horas, pero de nada sirve lo que les voy a decir el día de hoy si no lo implementamos. Pero ¿sabes cuál es el desafío? Que 60,000, hay estudios que han hecho donde 60,000 pensamientos que recibimos por día, 60,000, el 80% son negativos. Qué triste, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ¿qué es lo que, cuál es la palabra que dicen que llegamos a este mundo como genios? Llegamos a este mundo como genios, sin miedos, o sea, sin pena, con ese deseo de soñar y a lo grande, sin limitaciones. Pero, ay Dios, ¿sabes cuál es la palabra que escucha más un niño en sus primeros 18 años de vida? No, 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 no. Entonces, todo ese cochambre, todas esas toxinas tenemos que empezarlas a sacar, sacar, sacar. Pero 72 horas es suficiente para empezar a corregir el rumbo. El cambio, pero fíjate, el cambio comienza por estar consciente. Es el primer cambio. Porque por eso dicen que, por ejemplo, una persona que tiene problemas con las adicciones, una persona que tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, la mitad de la batalla se empieza a ganar cuando reconocemos que tenemos esa enfermedad. Es decir, ya estamos en modo consciente y sabes que por ahí no va.
Esa es la mitad de la batalla se empieza a ganar cuando estamos ya conscientes y los pensamientos no los dejamos fluir libres. Decimos, Este pensamiento no suma, aguas, aguas". Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que estar constantemente, ¿sí? Monitorando, monitorando, monitorando. Es importantísimo. Y siempre que de repente fluye un pensamiento que como que no suma, cuestiónate. ¿Es cierto? ¿Me ayuda? ¿Me acerca a mis metas? Porque muchas veces a todos nos ha pasado pensamientos que de repente nos atrapan y de repente decimos, qué burro, ¿por qué me dejé seducir por ese pensamiento si ni era cierto de que no podía? O sea, a todo el mundo nos ha pasado de repente que teníamos miedo a algo y que de repente nos atrevimos a hacerlo y decíamos, mira, y yo tanto miedo que le tenía a tal a cual cosa y me animé a hacerlo y ni tenía tanto chiste. O sea, nos dejamos por alguna etapa atrapar por un pensamiento. Entonces, por eso es importante no dejar que suceda. Y aquí entra la clave. Tenemos que empezar por reemplazar ese pensamiento, sí, que de repente nos suma, por algo que nos empodere. De repente, no sé, si te llega ese pensamiento de que, pues soy un fracaso, siempre cometo errores. A todos nos ha pasado ese tipo de sensaciones. Qué distinto es que tú digas, pausa, pausa. Los errores son parte del aprendizaje. Estoy mejorando día a día. O sea, ¿cómo crees que tú reacciona tu conexión neurológica? ¿Sí? Cuando tú le empiezas a decir a tu cuerpo y a tu mente, oye, los errores son parte del aprendizaje. Estoy mejorando día a día. No, pues olvídate, empieza a tomar tu sistema reticular empieza a tomar un giro totalmente distinto. Cuando decimos, no soy lo suficientemente bueno para esto. No, pues, o sea, ¿qué estás decretando? Qué distinto es, estoy en proceso de aprender. Fíjate, no estamos hablando de entrar en la negación, ni de hacer cosas triviales, no. Simplemente pues, estoy en proceso de aprender y crecer. Mi habilidad mejora con la práctica y con el esfuerzo constante. Fíjate, el, la situación que estamos viviendo no es la que influye en nuestro progreso, es el significado que le damos. Fíjate, el significado que le damos. Ahí está la diferencia. Si yo empiezo a tomar control consciente y le empiezo a tomar un significado que me sume, ahí te pongo el ejemplo, el giro al que vamos a encaminar es totalmente diferente. Y otro tema importantísimo que tenemos que entender es cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente está cableada para responder preguntas. A veces, híjoles, nos planteamos cada pregunta que nos tumba. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? Qué distinto es, ¿para qué? ¿Para qué? Debe de algún propósito, algo que me sume. Todo tiene su lado amable. ¿Te das cuenta? O sea, si tú en tu vida te planteas una pregunta débil, una pregunta sonsa, pues tu cerebro va a encontrar respuestas a lo que tú le planteas. Pues hay que tener cuidado. Hay que plantearnos preguntas que nos encaminen en la dirección deseada. No puedo hacerlo. Está demasiado difícil. ¿Cómo puedo desglosar este desafío en pasos manejables para avanzar poco a poco? Fíjate, cómo una pregunta bien planteada hace que tu cerebro se encamine en la dirección correcta. Nunca lo voy a lograr lo que quiero. Qué distinto es. Estoy haciendo progresos y cada vez me acerco más a mis objetivos. ¿Qué puedo hacer hoy para avanzar? ¿Por qué esto siempre me pasa esto a mí? ¿Qué puedo aprender de esa experiencia para rebotar cada vez más alto? La clave es enfocarnos en soluciones en vez de problemas. Otro tip poderosísimo para empezar a recablear esos puentes neuronales. Imagínate comenzar en las mañanas con esta pregunta. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer hoy que me acerque más a mis metas? Fíjate, si tú le planteas a tu cerebro ese tipo de calidad de preguntas al comenzar el día, y lo empiezas a hacer diario por 72 horas, es increíble cómo ¡rum! Empiezas a tomar un giro totalmente diferente. Y luego cuando se te presenta el inevitable obstáculo, fíjate, el libro de Piensa y hágase rico, ahí habla precisamente de cómo sea lo que sea que decidamos emprender, cuando más cerca estamos de que la vida nos lleve al siguiente nivel, es cuando más obstáculos se van a hacer presentes. Grábate eso, es ley de vida. Cuando más cerca estás de que tu vida esté lista para llevarnos al siguiente nivel, es cuando van a aparecer una cosa, un obstáculo y otro, problemas, problemas.
Pero fíjate, si tú ya sabes que así opera la vida, es como un juego. Es como esos juegos electrónicos, ¿no? Y ya que cuando estás cerca de llevar al siguiente nivel, de pasar del nivel uno al nivel 2, se aparece el monstruo y aparece todo el desafío, ¿no? Pero si tú pasas la prueba, examen aprobado y la vida te lleva al siguiente nivel. Entonces, qué distinto es plantearnos la siguiente pregunta cuando viene ese obstáculo. Fíjate, para empezar, ya ni siquiera lo llamo problema. Fíjate, ni siquiera lo llamo problema, lo llamo obstáculo. Fíjate qué distinto plantearnos cuando venga ese desafío, decir, ¿qué oportunidad existe detrás de ese obstáculo? ¿Tú crees que podrías enfrentar las cosas de manera distinta? Cuando tú le planteas una pregunta así, ese calibre de buena pregunta, ¿tú crees que suma más y tu mente va a trabajar más a tu favor? Obvio, obvio. Y esta es poderosísima. Esta para mí es de mis favoritas. Diario en las mañanas, lo primerititito que hago es dar gracias a Dios. Lo primerititito. O sea, para mí eso es clave. ¿De qué estoy agradecido? A veces nos enfocamos más en lo poquito que nos hace falta y dejamos de veras de reconocer tantas cosas que tenemos de nuestro lado. Y estamos ahí llorando por el petito en el arroz, siendo que hay personas allá afuera que darán lo que fuera por estar viviendo en nuestros zapatos y nosotros no nos damos permiso de reconocer tantas bendiciones. Entonces, qué importante es detectar tres cosas que queramos, de las que estemos agradecidos para que tenga fuerza ese agradecimiento. Y repetirlo dos veces, al despertar y al dormir. Despertar al dormir. Y otra cosa poderosísima que te da mucho a recablar esos puentes neuronales es, al final del día, ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Te das cuenta cómo son cosas tan sencillas? Es más, son tan sencillas lo que te estoy planteando el día de hoy que podríamos hasta omitir y decir, no, o sea, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo pueda hacer un giro de mi vida de 180 grados? Pues es que no tiene que ser complicado, porque lo hacemos complicado. El ser humano lo hace complicado, tristemente, las cosas más de lo que realmente debería. Qué interesante entender también el impacto de las afirmaciones. Las afirmaciones son importantes porque una vez más estás reprogramando esa neuroplasticidad a tu favor, ¿verdad? Las afirmaciones son útiles siempre y cuando sean creíbles y con carga emocional. Una de las formas más rápidas de grabar en tu subconsciente, ¿sí? Una creencia empoderadora es métele emoción. Métele emoción. Así es, de por sí el mundo es complicado, ¿para qué? Hay que hacerlo más sencillo, ¿para qué lo enredamos, no? Entonces, es importante de plantearte algo donde o sea, cuando tú te visualices, digas, así, sientas esa, soy capaz de crear prosperidad con mis habilidades y determinación, ¿sí? Entonces genera tres afirmaciones positivas que resuenen con tus metas y repítelas tres veces, ¿sí? Al despertar, a mediodía y al dormir. Es increíble cómo eso te empodera totalmente distinto, ¿sí? Y bueno, otro punto importante, todos tenemos un crítico interno, todos, todos, todos. Cuando le escuches, imagínate como que tú le bajas el volumen y reemplázalo por una voz compasiva y de apoyo. Imagínate así cuando empiezas, "Ey, ¿tú qué te crees? ¿Y cómo crees que esto va a funcionar? Esos tips que andan diciendo en el entrenamiento del día de hoy, ¿cómo crees, por favor? ¿Tú crees que algo si fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría? Ahí está el crítico, ¿no? Ahí imagínate como que le bajas la vocita y lo haces chiquito, chiquito. Y de repente alguien que diga, pues sí, ¿por qué no? Si ya hemos probado tantas cosas que no nos han funcionado, pues no tenemos nada que perder. Otra cosa que es terrible, que no suma, evita la comparación. Tu único propósito es ser una versión mejor hoy que lo que fuiste ayer. Eso nos suma, nos, nos baja la pila. Y bueno, importante, próximas 72 horas, dedica 10 minutos para visualizar tu éxito, logrando tus metas y siente la emoción de tus logros y la felicitación de tus seres queridos. Este es un tema que, te soy franco, todo el tema de visualización, yo pues yo vengo de una escuela de pensamiento muy fría, pues financiero, economista, empresario. Yo cuando me hablaban de visualización, yo lo sentía así como muy cursi, muy, ahí como hocus pocus, ahí como que me sonaba así medio raro, así fantasioso, muy cursi, ¿no? Pero si te pones a investigar, en PubMed, ojo lo que te digo, en PubMed
ahí te vas a dar cuenta que hay muchos estudios científicos que se han hecho del poder de la visualización. De hecho, tan es poderoso esto que muchos atletas se visualizan precisamente para lograr sus propósitos. Y hay un caso muy renombrado, que es el caso de Michael Phelps. Michael Phelps se la pasaba visualizando, visualizando, visualizando. O sea, el caso muy concreto de Roger Bannister, que fue el primero en romper la barrera de la milla en 4 minutos. O sea, hay, sobran casos. Es más, te voy a decir algo bien interesante. Todos somos expertos en visualizar. Y todos somos expertos en materializar nuestra visualización. Fíjate lo que acabo de decir. Todos los que estamos aquí el día de hoy escuchando esto y hasta los que no estamos escuchando esto, todos somos expertos en visualizar y en materializar la visualización. Todos somos expertos. ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos visualizado muchas veces lo negativo. Me va a ir mal, no soy bueno para esto, la cosa es bien complicada, nunca me salen las cosas bien, no, esto yo voy a batallar, y esto nunca me funcionan las cosas. Entonces, si estás visualice que te va a ir mal, visualice que te va mal, qué raro que lo que estás visualice se te materializa, qué raro, pues es la instrucción que tú le estás dando al sistema reticular de tu mente, y pues tu mente se pone a trabajar en esa dirección. Qué raro, o sea, eso ya hay que ponerlo a trabajar, pero en nuestro favor. O sea, tenemos que dejar el piloto automático y tomar un control consciente para empezar a visualizar cosas que sumen, no que resten. Y otra cosa poderosísima, tenemos que reemplazar el lenguaje por un lenguaje empoderador. Evitar el lenguaje de víctima. Evitar el lenguaje de víctima. Porque eso es lo peor que... Mira, nomás recuerda algo. Cuando estamos expresando queja, crítica, cuando tú te quejas de algo y criticas a alguien o justificas, la queja, la crítica y la justificación, esos tres son enemigos de tu éxito. La queja, la crítica y la justificación son enemigos. Y aparte le dan una instrucción a tu subconsciente de que pues eres víctima y como eres víctima, pues las víctimas no son exitosas. Entonces te pones como títeres de las circunstancias. Entonces tenemos que cuidar mucho que nuestro lenguaje sea un lenguaje siempre de héroe, de alguien imparable. Cuida mucho el poder de la palabra tiene poder. Y también tenemos que migrar de un estado pasivo a un estado proactivo, porque pues estamos esperando que las cosas nos lleguen sin hacer nada. No, 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 no. O sea, tenemos que dejarnos ayudar. Y fíjate cómo detalles tan sencillitos cuando empezamos a tomar control consciente de nuestras formas, de nuestros diálogos internos, como algo tan sencillo como en vez de que digamos, ay, tengo que hacer esto. Ese es un lenguaje débil que no te empodera. Qué distinto es que digas, decido hacer esto. En vez de que digas, no puedo hacer esto, no lo he hecho aún, no lo he hecho aún. Fíjate cómo ya empiezas a abrir una posibilidad y tu mente empieza a trabajar en esa dirección. Tengo miedo. Pues al final de cuentas, muchas veces el miedo, es más, cuando interpretas correctamente esas emociones, muchas veces el miedo puede ser simplemente un entusiasmo de una experiencia nueva. Cómo resignificando lo que alguien interpreta como miedo, tú lo puedes interpretar como, pues ese es un entusiasmo de una experiencia nueva y así se siente. Fíjate, un pequeño ajuste te puede encaminar una decisión totalmente diferente y te puedes empezar a animar a hacer cosas que antes no te animabas a hacer. Fíjate, te estoy dando ideas sencillitas que si tú las implementas al pie de la letra, pues en 2 horas, te vas a sorprender de cuántas cosas empiezan a hacerse presentes. Y otra cosa delicada, el peligro de vivir del pasado, que eso es muy de la víctima, muy de la víctima. El resentimiento, la duda, el remordimiento, es que debí de haber hecho. Lo único que tenemos es el presente. Practica un lenguaje enfocado en un futuro empoderador. Ya el pasado ya quedó atrás. Imagínate que tú quisieras manejar un coche volteando siempre nomás, volteando ver hacia atrás. Te vas a estampar. Lo que decía yo hace ratito, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué puedo hacer para crear el futuro deseado? Siempre he sido así, hijo, eso es bien común. Siempre he sido así. Estoy convirtiéndome en la persona que deseo ser.
O sea, si te digas cómo son, o sea, una vez escuché que decían que un avión está el 95% del trayecto fuera de ruta, fíjate, el 95% del trayecto fuera de ruta. Pero ¿qué pasa? Aún así llega a su destino en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque está constantemente corrigiendo rumbo, corrigiendo rumbo, corrigiendo rumbo. ¿Qué pasa? Si un avión no corrigiera rumbo, con el 1% que cambie de dirección y no corrija rumbo, si tú ibas a volar de Houston a Chicago, vas a terminar en Los Ángeles, totalmente disparado. Así pasa acá. Un pequeño, o sea, un pequeño descalibradita del 1%, ¿sí? En vez de decir siempre he sido así, ese es el 1% que te va a terminar en una vida nada grata. Pero si empiezas a recalibrar esas pequeñas cosas, es increíble cómo las cosas empiezan a encaminar a tu favor. Otra cosa que también afecta mucho el progreso, el perfeccionismo, porque alimenta al crítico y nos autosabotea. No, es que yo no me animo a presentar, yo no me animo a prospectar, pues yo no sé, no soy bueno para eso. Y yo no me animo a hacer un coffee break todavía, yo no me animo a hacer una reunión casera. No, no, no. Porque estamos creyendo que la perfección es la receta. Mira, yo recuerdo años atrás que una vez contraté yo a un coach, hace como 20 años, ya ni me acuerdo hace mucho, un coach que quería que me guiara en cómo hacer una presentación en casa exitosa. Y me dio un tip que me entró así como un poquito en shock, porque me decía, se llama Nacho, no, no sé si todavía viva, ¿no? Pero se llama Nacho, se llamaba Nacho. Y me dijo Nacho, asegúrate de cometer errores en tu reunión. Yo dije, ¿qué? Yo me estaba esmerando por hacer reuniones que no hubiera ni un solo error. Y él me está diciendo que me asegure que hay errores. A ver, ¿cómo no entiendo? No entiendo. Me dice, ¿sabes qué? El escenario ideal en una presentación es que tu prospecto diga, este cuate con todos los errores que anda haciendo y aún así, ¿sí? Se animó a hacerlo y aún así le está empezando a ir bien. Si él puede, yo puedo. Fíjate. En cambio, si yo lo hago yo todo perfecto, todo súper maravilloso, dicen, no, ¿cuándo voy a saber hablar como esta persona habla? Entonces, a veces no nos damos cuenta que la perfección es nuestro enemigo y más en negocios como el nuestro. Entonces, en vez de que digamos, tengo que hacer esto perfecto, hazle lo mejor que pueda y aprender eso de la experiencia, ¿sí? Y a lo mejor hasta cometo uno que otro error para asegurarme que se sienta más relajado el ambiente y que no piense que tenga que ser perfecto, ¿no? Soy un fracasado si no logro hacer esto bien. Eso nos suma. ¿Qué distinto si tomamos control de ese pensamiento y decimos, "Ch, aguas, cometer errores y aprender de ellos es parte del camino del éxito"? Fíjate qué distinto, ¿eh? Un pequeño ajuste. Y bueno, también otra cosa es importante, la calidad de relación que tengas contigo. Calidad de relación que tengamos. Hay que tener una buena relación con la mayoría de las personas, ¿no? Pero el tener una buena relación con nosotros mismos va a sentar el precedente de la relación de muchas veces con nuestro entorno. Esta, ay Dios, ¿cómo se llama la de la regla de los 5 segundos? Mel Brooks, creo que se llama Mel Brooks, que tiene un libro muy bueno, Mel Brooks, que habla de la regla de los 5 segundos y tiene otro libro que se llama del High Five, que es Dame 5, ¿no? Dame 5. Y habla de cómo es importante diario a las mañanas verte al espejo, decir, ¡pum! Chócala, 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 dame 5, dame 5. O sea, tú mismo, ¿sí? Sonreír y así como echarte porras, ¿no? Una vez más, algo tan sencillo, ¿sí? Crear una mejor relación contigo y te empieza así como a cargar pilas. Porque si uno no se echa porras, por favor, Mel Robbins, gracias, gracias, Mel Robbins. Eh, eh, o sea, si uno mismo no se echa porras y uno mismo no tiene una buena relación con uno mismo, pues, ¿qué esperanzas de que vamos a poder tener buenas relaciones con nuestras gentes de nuestro alrededor, ¿no? Pero por ahí empieza ese recableado, ¿no? Y bueno, y otro tema importante. Ay, Dios, a veces vivimos preocupados y preocupados y preocupados. Yo por eso dejé de ver los noticieros hace tantos años. Yo tengo ya más de 20 años que no veo noticieros, porque son expertos en mantenernos en modo preocupación. Aproximadamente fíjate, según estudios, aproximadamente el 85% de las preocupaciones nunca se materializan. Y del 15% restante, la mayoría se resuelve mejor
de lo que esperábamos o nos deja una lección útil. Cuando se te viene una preocupación, fíjate cómo puedes enfrentar esa preocupación de una manera mucho más sencilla. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿puedo hacer algo al respecto de esto que me está preocupando? No. Entonces, ¿de qué me preocupo? Si no puedo hacer nada al respecto, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué? No sume nada. ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí. Pues entonces, ¿para qué te preocupas? Mejor enfócate en la solución. ¿No? O sea, y aparte, otra forma también de quitarle fuerza a una preocupación es, ¿qué es lo peor que puede pasar si no logro resolver esta preocupación? Muchas veces ahí cuando se desinfla ese estrés, decir, pues es cierto, si lo peor que puede pasar es tal o cual cosa, pues no es ni para tanto. Entonces de esa manera despejamos la mente y tenemos una mente con más claridad para poder enfrentar y resolver ese desafío. ¿Sí te das cuenta cómo pequeños ajustes nos facilitan mucho las cosas? Y bueno, y también como sabemos que el hábito del pensamiento negativo lo tenemos arraigado, como sabemos que el hábito de las creencias limitadas lo tenemos muy arraigado, entonces tenemos que, por 72 horas, para empezar a recablar todo eso, necesitamos recordatorios. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner posts por varios lados que diga uno, por ejemplo, yo escojo mis pensamientos. Entonces, eso cuando lo ves, ay, como que nos vuelve a sacar el piloto automático y decir, es cierto, yo escojo mis pensamientos. Cada reto es una oportunidad para crecer. Me estoy convirtiendo en la persona que deseo ser. O sea, como esos pequeños recordatorios nos pueden ayudar para retomar el control y volver a estar en modo consciente. ¿Sí? Bien, bien, bien importante. Y otra cosa también crucial es tener un diario. Yo tengo un diario, ¿sí? Y ese diario en las mañanas, yo diario, en las mañanas tomo nota de mis experiencias vividas, el que aprendí, que no debí de haber hecho, qué burrada cometí. Y cuando ya cometió la misma burrada como 5 o 6 veces seguidas, digo, ching, ya hasta como que me voy a decir, espérate, espérame, ¿qué está pasando? Entonces, me ayuda como a mantenerme en un modo correctivo y más consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y acuérdate una cosa, recuerda la importancia de rodearte de personas que sumen y no que resten, ¿sí? Y termino con esto. Génesis 1, 26, 27. Fuimos creados a imagen y semejanza. O sea, nomás procesa eso. Si tenemos esa chispa divinidad dentro de cada uno de nosotros, ¿qué no podremos hacer? ¿Qué no podremos hacer? O sea, tenemos que darnos permiso de reconocer la grandeza que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocerlo. ¿Eh? Ahí se los dejo de tarea. Pilas, hay que despertar ese gigante que tenemos dentro. ¿Eh? Bueno, gracias por haberse conectado, me dio muchísimo gusto. Hugo Barrios, qué gusto. José Mejía, qué gusto. Ena Flores, qué gusto. Excelente. Daisy, qué bien. Cristian Minelli, qué gusto. Edison, qué gusto. Rocío Mondragón, qué gusto. Aida, Mauricio, Ricardo de la Cruz, qué gusto. Edith, qué bien. Karina, Adriana Gutiérrez, qué gusto. Hamilton, mi tremenda Diana de la Torre, qué gusto. Leti Barca, qué gusto. Enrique, Cuchi, qué gusto. Hermes, mi Rocío de la Torres, Graciela Saavedra, qué gusto. Paulina, Mariano Hernández, Fabiola, qué gusto que se hayan conectado. Excelente, excelente. Bueno, Ena, Daisy, bueno, varias personas más que se conectaron el día de hoy. Ivana y Edwin, bueno, pues varias personas que se conectaron el día de hoy. Un gusto enorme. Miguel Díaz, Vanessa, María Pía, Edith, bueno, varias personas. Un día, digo, un gusto enorme haber estado con ustedes. Que la paz de maravilla y acuérdense. Toca despertar ese gigante que tenemos dentro. 72 horas para empezar a recablear, ¿sí? Y reclamar esa grandeza que tenemos dentro. Que la paz y bien y saludos, ¿eh? Bendiciones, nos vemos. Gracias.